Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy estamos de manteles largos aquí en el cabaret. Estoy entrevistando un gran personaje, yo lo pondré así, un Pulitzer del periodismo, de los moneros. Tengo el agrado de presentar y agradecerle a la vez al maestro Rafael Barajas Fisgón. Maestro, bienvenido a Durango y gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias por el espacio y es un placer estar aquí. Okay. Muchas gracias, maestro. Oiga, quisiera comenzar con este tema que el presidente toca mucho en sus mañaneras y es algo importantísimo para el tema del capital social, el tema de la revolución de las conciencias. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ha sido este sexenio desde que la mañanera se ha usado pues inéditamente para defender una narrativa que ha sido históricamente aplastada, vilipendiada por los poderes fácticos, empresariales, medios de comunicación tradicionales? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Hacia dónde tenemos que transitar por el tema de la revolución de las conciencias, maestro? Bueno, mira, México es un país muy curioso, porque es uno de los pocos países del planeta que se ha echado a cuestas a hacer 4 grandes transformaciones o 4 grandes revoluciones, si quieres. Y yo estoy convencido de que en todos estos, yo estoy convencido de que México ha podido aprender de su historia. Y una de las cosas que se pueden desprender de la historia de México es el hecho de que cuando se dan realmente los cambios es cuando la gente debate, es cuando se dan los debates masivos, cuando se da la discusión masiva, cuando sube el nivel de formación y el nivel de conciencia de un número importante de ciudadanos, ¿no? Esto es lo que corresponde a una revolución de conciencias, ¿no? Y además el tema es estratégico porque eso es lo que permite que las transformaciones sean pacíficas, es la parte pacífica de los procesos de transformación. Y si tú revisas la historia de las revoluciones en México, de las transformaciones en México, vas a ver que todas se precipitan cuando hay efectivamente una elevación en el nivel de conciencia. Hay una elevación en el nivel de conciencia, es lo que se da, por ejemplo, con el magonismo, con el Partido Liberal Mexicano de Camilo Arriaga, y ahí es cuando se sientan las bases que de hecho, para la Revolución Mexicana. Qué curioso, porque luego todas esas bases las retoma el constitucionalismo con la Constitución del 17, el tercero, el 27, el 123. Hay una línea muy clara en todo este proceso, que es que Flores Magón abre un debate público sobre qué proyecto de nación queremos, y empieza en 1905, y ese debate culmina justamente con la publicación del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, que es el que plantea estos derechos sociales fundamentales, el salario mínimo suficiente, la jornada laboral de 8 horas, la reforma, el reparto agrario, etc. Y ese es el núcleo duro de la Constitución de 1917, que es al final de cuentas la primera constitución del planeta que eleva a nivel de ley lo que es un estado de bienestar. Por supuesto. Entonces, por supuesto que es decir, el debate, la revolución de las conciencias es fundamental. Mira, yo estoy convencido de que no hay transformación sin formación. La formación es fundamental para cualquier transformación. Y esto, de alguna manera, rompe con algunas lógicas que tuvo la izquierda durante mucho tiempo, sectores que le apostaron a la vía armada, etc. Claro. Y por ejemplo, el mismo Adolfo Gili, que en un momento, que en la década de los 60 estuvo en movimientos armados, decía, no, la verdadera transformación no se da con las armas, sino con las almas. Entonces, yo sí estoy convencido de que efectivamente la izquierda aprendió de todo este proceso, y estoy convencido de que las verdaderas transformaciones se dan a través del debate, a través de la formación. Esto no es una idea nueva. Esta idea ya la tenía pues el primer intelectual mexicano, que fue José Joaquín Fernández de Lizardi, justo después de la guerra de independencia, cuando Joaquín Fernández de Lizardi decía, no, es decir, lo que tenemos que hacer es conquistar el pensamiento, conquistar las armas. Eso es lo que te permite avanzar. Entonces, claro, es fundamental la revolución de las conciencias en todo este proceso. Y tú hablaste de las mañaneras. Las mañaneras son, entre otras cosas, una herramienta estratégica para contrarrestar lo que es, digamos, la herramienta
la estrategia fundamental de las derechas que están en contra de los movimientos progresistas en todo el planeta, es particularmente en mantenerlos a raya, en la ignorancia. No nada más eso, sino si tú revisas la estrategia de los grandes, la estrategia que sigue la derecha en todo el planeta es una estrategia que se funda en el hecho de que en todo el planeta hay medios de comunicación que controlan la narrativa a nivel nacional, ¿no? A nivel de la sociedad. Y en cada país hay un medio de comunicación que está controlado por grupos específicos de interés, que es el que dice qué es lo que se discute y qué es lo que no se discute. No pueden censurar porque las redes sociales ya no te permiten eso, pero lo que sí pueden hacer es que sí te pueden establecer con toda precisión una agenda. Entonces en Brasil quien define la agenda es el grupo de O Globo, en Argentina es el grupo Clarín, en Chile es el grupo del Mercurio, en México eran Televisa y TV Azteca. Y entonces lo que ocurre es que te dicen qué se discute y qué no se discute. Y lo que hace con las mañaneras Andrés Manuel López Obrador es que a las 8 de la mañana ya refutó aquella vieja narrativa que les molesta, por cierto. Y estableció una nueva narrativa y ya estableció su agenda, y eso es lo que se va a discutir a lo largo del día. Yo estoy convencido que las mañaneras no funcionarían igual o no tendrían el mismo impacto si se hicieran a las 10 de la mañana. Por supuesto. Se pierde todo. Entonces es curioso porque todo el mundo dijo, ya estaba preocupado por eso, todo el mundo decía, no va a poder soportar el ritmo de las mañaneras, se va a desgastar, no va a funcionar, y sin embargo es digamos, es un espacio que se ha mantenido y que sigue teniendo un peso crucial en el debate nacional. Marca la agenda. Exacto, sigue marcando la agenda. La gente creo que pecó de ingenua y no conoce los últimos 25 años de que fue el propio López Obrador el que desde la jefatura de gobierno, ante la censura el que fue impuesta en los medios, él hacía su conferencia matutina. Y la hacía a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana fijaba la gente. Claro, por supuesto. Entonces, sí, claro, es una estrategia. Pero fíjate, es curioso, en toda América Latina los gobiernos progresistas han buscaron estrategias similares. Por ejemplo, Hugo Chávez tenía su programa de Aló Presidente, que era una vez a la semana. Rafael Correa daba una conferencia los jueves en la que fijaba posición y establecía su punto de vista. El ejercicio de las mañaneras es muy distinto, porque es un ejercicio cotidiano. Y diario. Y además de enfrentamiento con los grandes medios masivos de comunicación. Y lo que es increíble es que el poder de los grandes medios masivos de comunicación en todo el planeta es incuestionable y es imbatible. Y aquí están en riesgo justamente porque no han podido vencer el peso que tiene este ejercicio, que es este ejercicio de debate, que es el de las mañaneras. Y que extrañan el financiamiento público, que además es parte de eso, ¿no? Parte de este debate desde el rencor y desde una posición de enojo, ¿no? Y yo quisiera hilar esto, maestro, porque, a ver, hablábamos ahorita tras bambalinas, el esfuerzo que ha habido educativo, lo voy a hilar a los nuevos libros de texto, que es un debate que no es nuevo, o sea, es un debate que se dio cuando Cárdenas, cuando los primeros esfuerzos por lanzar un programa que alfabetizara al 100% de la población, que por cierto el maestro Monsiváis decía que no se consolidó hasta que surgieron los moneros y que surgieron sistemáticamente con Rius y con usted y la nueva generación, que son que interpretan con ciertas pinceladas, interpretan lo que a lo mejor alguien como yo lo tendría que escribir en una cuartilla. ¿Qué le merece, qué opinión le merece el tema de ahorita que ha suscitado la negativa de los medios de comunicación, la nanada particularmente de TV Azteca? Increíble. Es contra los libros de texto. Claro, mira, es curioso porque en la década de 1930 el problema, es decir, la resistencia a los libros de texto seguía centrada sobre todo en lo que era el clero, porque el clero había tenido la hegemonía absoluta de la educación. El monopolio educativo. Tuvo el monopolio educativo durante la colonia y todavía lo tuvo en prácticamente todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, en la década de 1930, el debate se da contra el clero y esta derecha religiosa. El debate es distinto ya en tiempos de López Mateos, porque ese ya es un debate
en parte contra el clero, contra cierto sector religioso, pero ya es un debate contra un grupo empresarial que está, entre otras cosas, enojado porque le han quitado el negocio de los libros de texto gratuitos. Por supuesto. Hoy en día, dicho sea de paso. Sí, dicho sea de paso. Hoy en día el debate sigue siendo ese. Es un debate que tiene que ver con, por supuesto, con los intereses de ciertos grupos empresariales que están molestos porque les han quitado un negocio increíble, que es el negocio de la impresión de los libros de texto. Están molestos en parte por eso, pero solo en parte. También hay una parte del debate que es ideológica y que tiene que ver con el hecho de que todavía estamos peleándonos con resabios del macartismo. Es increíble que a estas fechas el señor Salinas Pliego siga diciendo que los libros de texto son comunistas. Obviamente no ha leído los libros de texto y obviamente no sabe lo que fue el comunismo, lo que es el comunismo. Es decir, hay una profunda ignorancia alrededor de este debate. Y yo te quiero decir una cosa. Yo sí vi los libros de texto. Dicen que no, que están plagados de errores. No tienen muchos errores. Todo libro tiene errores. No hay un solo libro que no tenga erratas, que no tenga errores. Eso es consustancial a la herramienta en sí. Y lo que sí te puedo decir es que sí son libros que tienen un enfoque didáctico que es muy eficaz. Y además, cambia radicalmente la posición desde la cual se va a abordar la educación, porque es una especie ya yo le podría llamar de educación a fondo. Así es. Son educación en donde se ven todas las materias en el proceso de un concepto, de un proceso, ¿no? Mira, y hay una cosa que hay que señalar. En la era neoliberal, Peña Nieto propuso una reforma educativa, que de educativa no tenía nada. En aquella reforma no se debatió sobre libros de textos, no se debatió sobre el programa, no se debatió sobre contenidos. No hubo una sola crítica. No. Es decir, esa reforma fue básicamente una reforma laboral, dirigida al magisterio. A tratar de controlar. Al magisterio, porque entre otras cosas el magisterio en tiempo con el Bester Gordillo se convirtió en un aparato electoral muy eficaz. Eso es parte del problema que se debatió en tiempos de Peña Nieto. Este sí es un proyecto de renovación educativa, que además es integral, porque entre otras cosas se plantea, por ejemplo, darle becas a los muchachos, a los chamacos, con lo cual se ha batido en más del 10%, ¿sí?, la deserción a nivel de educación básica, lo cual es muy importante. Es un proyecto que, entre otras cosas, implica la basificación de maestros. Se han basificado a más de 890,000 maestros. Es muy importante. Es muy importante en este proyecto de la nueva escuela mexicana también el trabajo que se hace para remozar las escuelas. Y se han remozado 120,000 escuelas. Entonces es un trabajo integral. Y es, digamos, un proyecto que sí pone en el centro al alumno, que sí pone en el centro los procesos didácticos, que sí pone en el centro el tema de la enseñanza. No la privatización, porque el tema de fondo es que en la era neoliberal se consideraba que todo era una mercancía, incluyendo la salud, incluyendo la educación. No, la salud no puede ser una mercancía, tiene que ser un derecho. La educación no puede ser una mera mercancía, tiene que ser un derecho. Si queremos una sociedad digamos, que eleve su nivel de conciencia, que lea más, que pueda discutir, se necesita que la educación se masifique y que se masifique bien. Me llama la atención, y con eso cierro este tema de la educación, el grupo de Woldenberg y el grupo de los tecnócratas de Aguilar Camín, etcétera, que por cierto Xochitl lo plantea como su secretario de Educación. El hecho que Lorenzo Córdoba, hay una parte en donde se sienten atacados pues por las expresiones de Lorenzo Córdoba racistas en contra de los indígenas. Y ellos argumentan que no, pero aparecen en los libros de texto como un ejemplo de racismo desde una institución que ha pasado desapercibida para la crítica, curiosamente. Yo les preguntaría a los medios adversos a López Obrador unas expresiones de ese calibre en voces de cualquier individuo que esté en el partido de Morena y estarían en Reforma en primera plana en todos los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto, mira, una de las cosas que tienen los libros de texto es que sí se plantean cambios importantes en cuestiones culturales de fondo. Son libros que hablan de la diversidad de la población mexicana. Son libros que hablan del peso y de la importancia cultural de los pueblos originarios, de que existen
un montón de lenguas, de idiomas. Claro, de preservación, que ese es un compromiso social del gobierno. No es para que los niños las aprendan, sino es para que sepan que existen, claro. Para empezar, ¿no? Entonces sí, y ojo, también en el libro se plantea, por ejemplo, el tema pues del respeto a las mujeres. Es decir, sí hay los libros de texto sí están recogiendo inquietudes importantes y cruciales que tiene la sociedad y las están poniendo sobre la mesa, ¿no? Pues claro, temas como la comunidad LGTB más, que no es tampoco tan apreciado desde el punto de vista de la ultraderecha. El conservadurismo no tolera que se mencionen este tipo de temas. Maestro Fisgón, hay un tema tan importantísimo. Ustedes tuvieron hace poco en el Chamuco a Gerardo Esquivel, es algo que tampoco pueden soportar. Vi expresiones de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, diciendo, bueno, pues es que el equilibrio macroeconómico está, el control de la deuda está, la inflación está controlada, el tema de la inversión extranjera está creciendo, el tipo de cambio estable y apreciado, el asunto de relativamente con respecto a otras entidades que se sobreendeudaron con la pandemia. México no está en una posición increíblemente de estabilidad, salarios mínimos elevados, combate a la pobreza, 8.9 millones de mexicanos después de las transferencias de la pandemia saliendo de la pobreza, algo que no se había visto en ningún periodo reciente. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, indicadores macroeconómicos que todo el mundo decía, no, hubo expresiones irresponsables, tan irresponsables que decían que si gana López Obrador me voy del país. No, porque se van a ir las inversiones. Que si López Obrador llegaba había que comprar dólares, sí, porque claro, el dólar iba a estar en 35, entonces decía Chumel Torres, compren dólares, sí, yo les recomiendo que compren dólares. Bueno, obviamente, fíjate, esto básicamente lo que quiere decir es que el proyecto neoliberal, que presumía justamente de ser solvente desde el punto de vista económico, pues no era tan eficaz como decían, es decir, que tenía graves problemas. Esto quiere decir, por ejemplo, que sí, la lógica de crecer, de activar el mercado interno, pues claro que es buena para la economía. Esto quiere decir claramente que esta lógica que nos manejaron durante décadas, de que había que concentrar la riqueza para generar riqueza, no funciona. La mano invisible del mercado no funciona. La mano invisible del mercado luego te hace groserías. Lo que sí funciona es justamente democratizar todos estos procesos y hacer una economía más equilibrada, ¿no? Eso es la primera cosa que hay que señalar. La segunda cosa que hay que señalar es que esto implica, entre otras cosas, la quiebra de todo un modelo económico. Implica la quiebra del famoso consenso de Washington, que se establece en la década de 1980 en todo el planeta y que establece toda una serie de recetas que siguieron al pie de la letra todos los gobiernos de América Latina y que a todos les fue muy mal con estas recetas. Implica, entre otras cosas, pues, vamos, que la extrema riqueza de unos cuantos sí implica el empobrecimiento del grueso de la población, que no podemos apostar a que la economía beneficie solamente al 1% más rico de la población, porque esto no es bueno ni siquiera para el 1% más rico de la población. Implica que el lema de por el bien de todos, primero los pobres, sí tiene sustento económico y sí es racional. Y que es efectivo, ¿no? Porque sí, claro, algo a lo que se ha enfrentado y lo que estamos atestiguando es que todos los presidentes prometen en campaña, en los debates, llegan al poder y luego reculan. Es el caso de todos. Fox dijo que iba a acabar Chiapas en 15 minutos y la inseguridad, pero gozó de un dólar o un precio de petróleo casi 5 años de su gestión arriba de $100 barril. Y se lo gastó en no sabemos qué. Pues imagínense. El tema en el tema de Calderón, pues bueno, la guerra contra el narcotráfico, pero luego nos ensartó el YETU famoso, que dijo que no iba a haber impuestos. Y nos ensartó la guerra contra el narcotráfico, de la cual, híjole, ese es un tema también escabroso, que bueno, y si nos alcanza el tiempo lo tomamos. Claro. Peña Nieto igual, a ver, la corrupción llegó exacerbada, el nuevo PRI, esa nueva generación, digo, los César Duarte, Javier Duarte, o sea, ahí están, nos enseñan estos dramáticos resultados, ¿no? El salario mínimo desde el 88 estancado, porque también decían que eso iba a generar inflación, y me parece que eso es
eso es generarle consumo a las clases populares. Entonces me parece que pues da en el clavo el asunto de primero los pobres, tiene esa lógica y pues pone en el centro del huracán a un López Obrador que demostró que sí se pueden hacer los cambios. Mira, y lo que está en el centro es básicamente que lo que se ha puesto en el centro de la preocupación del gobierno, pues es a los ciudadanos, claro, no a los mercados. Claro. ¿No? Y eso es el cambio, ese es el gran cambio dentro de esta administración, claro, ¿no? Y la verdad es un cambio muy importante. Claro que es un cambio humanista, porque pones en el centro al hombre, claro, no al dinero, y eso por supuesto que tiene un sesgo humanista muy claro. Y sí, mira, lo que estamos viendo es que está en crisis el modelo, pero en todo el planeta, no solamente en México. Está en crisis el modelo en absolutamente todo el planeta. Y lo que estamos viendo es que este mundo unipolar, en el cual Estados Unidos tiene una hegemonía absoluta y que era indiscutible, ya dejó de existir. Se está resquebrajando. Ya tienes al BRICS, ya tienes que hay zonas enteras de la economía global que se empiezan a manejar con otras monedas, no con el dólar, y esto pone en crisis profunda a Washington, el ¿no? papel de China, el papel de Rusia, ¿no? Maestro, algo importantísimo también que no se podía entender, esta resistencia al cambio, que es parte de lo que está pendiente y que López Obrador ha dicho que es necesario, el tema del plan C, el Poder Judicial. El Poder Judicial, acuérdense que también estamos dando una batalla pues muy importante, porque a ver, a partir de que llega Norma Piña en enero de este año, la derecha se ha resguardado a las instituciones autónomas, como el INAI y la Corte, a ver, con decisiones bastante controvertidas. ¿Qué nos dice al respecto? Mira, la guerra jurídica contra el presidente, contra los proyectos del presidente. A grandes rasgos, la estrategia que ha seguido Washington, sobre todo, en contra de todos los gobiernos progresistas de América Latina, es siempre la misma. Y consiste en aprovecharse de lo que le queda de aparatos de Estado, claro, al viejo régimen, para utilizarlo en contra de los gobiernos progresistas, porque el Estado es un entramado complejo y no es un entramado homogéneo. Se puede tener la presidencia de la República y no tener el poder. Puedes tener la presidencia y el Congreso y no tener el poder, porque existen, ahí está Fox. Tienes poderes económicos, tienes poderes regionales, tienes poderes delincuenciales, tienes poderes fácticos, y fíjate, hay estratos del poder que de manera natural tienden a estar con el viejo régimen o con el dinero. Por ejemplo, los grandes medios masivos de comunicación, el famoso cuarto poder, es un poder que está muy ligado al poder económico. Es decir, no puedes, si tú revisas los grandes medios mexicanos, todos están ligados a grupos de poder financiero, grupos de poder económico. No hay uno solo, por ejemplo, que dependa de un sindicato, o de una asociación de campesinos, o de una agrupación ciudadana, o de un partido, ¿no? Están ligados a grupos de poder económico. Y esto no lo vemos como si fuera algo normal, y no, pero no es normal. No es normal. Y la otra cosa es que el Poder Judicial es un aparato que se renueva con mucha más lentitud que el Ejecutivo y que el Legislativo. El Ejecutivo lo cambias cada 6 años, el Legislativo cada 3 y cada 6. El Poder Judicial en México se renueva cada 15, y en Estados Unidos cada que se muere un juez de la Suprema Corte. Sí. Esto suele ocurrir así en todo el planeta. El Poder Judicial se renueva con más lentitud, por lo tanto es un poder que suele tener vínculos muy sólidos con sectores del viejo régimen. Y ojo, la estrategia que se está siguiendo en toda América Latina en contra de los gobiernos progresistas es la misma. Es una estrategia que mezcla sobre todo, usan todos los poderes que tienen a mano. Cuando tienen al Congreso también lo usan, pero sobre todo los ejes de esa estrategia en contra de los gobiernos progresistas es el poder mediático y el poder judicial. Y esto obedece a toda una estrategia de control sobre la población que estableció hace muchos años un teórico de la guerra israelita, que escribió un libro que se titula Las guerras de cuarta generación. Okay. Entonces, este libro, fíjate, es texto obligado para todos los oficiales de alto rango del Pentágono. Sí. El personaje, el autor es Martin Van Creveld, y lo que plantea es que las poblaciones podrán ser controladas a través de un ejercicio mediático que está con medios que están controlados a través de operaciones psicológicas.
Y una de las características fundamentales de la guerra mediática es que tiene que ser permanente. Por eso los medios, cuando dejan de encontrar, es decir, cuando se encuentran algo en contra, es decir, de algún actor al que quieren desacreditar, lo explotan al máximo, y cuando ya pierden, cuando eso se desmiente o cuando ya no tienen ese elemento, se lo inventan y mienten y hacen escándalos de nada, hacen fake news y hacen fake escándalos. Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. Sí. Y es increíble porque la guerra mediática contra López Obrador ha sido inclemente. Solo se compara en la historia de México con la guerra que le hicieron a Madero a principios del siglo XX. Y es una guerra, y esa guerra también, fue una guerra moderna de descrédito. Y fíjate, la guerra judicial se liga, solo funciona si tiene el apoyo de la guerra mediática. A Lula lo pueden meter a la cárcel porque el juez Moro tiene credibilidad. El juez Moro, que es el que lo está juzgando, tiene, aunque después la perdió, pero pudieron meter a la cárcel a Lula porque el juez Moro tenía credibilidad. Pueden sacar a Correa del gobierno porque el sector judicial tiene cierta credibilidad, y esa credibilidad viene con mucha frecuencia de los medios, de las campañas mediáticas que desacreditan a un personaje. Entonces es un binomio, el de la guerra judicial y el de la guerra mediática. Y hay que decirlo con toda claridad, en México vivimos una guerra judicial declarada. La estamos viendo a todo nivel. Lo ves, por ejemplo, desde el momento en el cual la Suprema Corte toma decisiones políticas. Es increíble. Es un ataque político, son intervenciones políticas contra el presidente. Lo que acaba de hacer Luis María Aguilar es increíble, por un asunto que es verdaderamente menor, que quiere que se imponga por 10 años más a una juez de segundo circuito, ¿sí? Es decir, tenía un documento que se planteaba sacar de la presidencia a López Obrador. Entonces un señor que fue impuesto por Felipe Calderón, ¿sí? Y que no tiene más credibilidad, cuya fuerza viene de un gobierno ilegítimo y del voto único que le da el presidente, surgido de ese gobierno ilegítimo, quiere sacar del poder a un señor que ganó con más de 30 millones de votos. Digo, ¿de qué estamos hablando? Es una total desproporción, es un total despropósito, y sin embargo eso es lo que estamos viendo. Y todo lo que están haciendo va en ese sentido. Ve, por ejemplo, lo que hicieron con la reforma, con los libros de texto. Entran los amparos que le dan, por ejemplo, a este grupo de Claudia X González de la Política. Todos los amparos contra el proyecto educativo vienen del mismo sector empresarial. Todos tienen como matriz a Claudia X González, que además, a su vez, tiene como principal financiador a la National Endowment for Democracy, que es un organismo que está ligado a la CIA. Y que intervienen en todos los gobiernos latinoamericanos. Intervienen en todos los gobiernos latinoamericanos. Es un despropósito lo que estamos viendo. Estamos viendo también, por ejemplo, cómo Luis María Aguilar también atrae el caso de Ricardo Salinas Pliego, que no paga impuestos, 25 mil millones de pesos los atrae, ¿sí? Para congelar el procedimiento. Sí, claro. Eso es guerra judicial. Y ojo, en toda América Latina la guerra judicial también es permanente. Sí, totalmente de acuerdo. Es una guerra permanente. Lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Argentina. Cristina Kirchner tiene cientos de demandas en su contra. Es una cosa increíble. Rafael Correa lo acusaron de influencia psíquica. Es decir, no puede haber nada más vacío que eso, nada más débil que esa acusación. A Lula lo acusaron por querer comprar un departamento que ni compró, porque su esposa lo fue a ver. Entonces, y ojo, la derecha mexicana está todo el tiempo diciendo que quieren meter a la cárcel a López Obrador, y andan tratándole de armar juicios a gente como Hugo López-Gatell. Entonces están en una guerra judicial permanente también. En ese contexto, maestro, ahí queda este sinsabor de lo que sucedió con Yasmín Esquivel. Y voy a referirme un poco al libro que recientemente presentó Hernán Gómez Rueda sobre el papel de Julio Scherer Ibarra, el papel de Santiago Nieto, y esta triada que al final de cuentas hasta el 2021 se rompió. Estamos hablando del fiscal, Santiago Nieto y Julio Scherer Ibarra. Se plantea como hipótesis que esa pieza llegó de Yasmín Esquivel a la corte por el consejero. ¿Qué opinión le merece esa parte? Yo te voy a ser franco, es un caso que todavía no tengo claro. Es decir, yo no tengo la certeza de que
Es decir, lo que plantea Hernán es una hipótesis. Sí, son hipótesis. Es una hipótesis, ¿no? Sí, Yo sí. prefiero no sacar conclusiones de hipótesis, y menos cuando son ajenas. Sí, por supuesto. No me voy a meter en ese tema y no me voy a meter en el tema de Yasmín Esquivel. Lo que sí te puedo decir es que Norma Piña, Aguilar, Lainez Potisek, etcétera, forman parte. Ortiz Mena. Forman parte de un colectivo judicial que tiene vínculos muy claros con sectores del viejo régimen y que ha estado tomando decisiones jurídicas que son impresentables, que son indefendibles ante la ciudadanía. Acaban de soltar a Hernández, al exgobernador de Tamaulipas, lo acaban de soltar sin ningún problema. Le regresaron su dinero a la esposa de García Luna cuando la señora Rosario Robles, sí, con toda la estafa maestra. Sí, claro. Entonces, perdón, esa es una Suprema Corte que sí está obstaculizando el ejercicio de la justicia en México. Sueltan narcos a cada rato, sueltan criminales peligrosos a cada rato. ¿Qué credibilidad puede tener esa Suprema Corte? Por supuesto que necesitamos reformarla. De acuerdo, y eso es parte de lo que se está pidiendo para la siguiente elección. Para ir finalizando, maestro Fisgón Monero, ¿qué opinión le merece el tema de las campañas? ¿Cómo le parece el tema de Morena y el Frente? ¿Qué contrastes puede hacer al respecto? Mira, yo lo que sí veo es que en Morena sí hay un intento por democratizar el proceso de selección del candidato, es decir, sí se va a hacer en una encuesta, se va a hacer a población abierta, y la gente es la que va a decidir. Claro. Lo de que está ocurriendo con el Frente de Va por México es muy chistoso, porque básicamente están copiando lo que está haciendo Morena, lo están haciendo tarde y lo están haciendo mal. Porque nadie les puede creer que lo de que Krill se haya dado de baja con esa facilidad, es decir, hay toda una serie de cosas que suenan totalmente a farsa. Alfaro presionando. Sí, claro. Bueno, el Frente primero presionando a Alfaro, ahora Alfaro presionando a Dante, claro. El PRI o el PAN presionando a ahorita Beatriz. Así es, Paredes. Paredes. Sí, y ojo, es decir, es curioso porque lo que están haciendo es que siguen entendiendo la política como una cuestión de mercado. Claro. A Xochitl nos la quieren vender como un producto y te dicen Fox. Que es trotskista. Esto me recuerda a lo de Fox. Pues por eso Fox está tan emocionado con la candidatura de Xochitl. Yo creo que el más emocionado con la candidatura de Xochitl es Fox, porque él se ve reflejado en ella. La ve como una empresaria que viene de abajo, que es medio inculta, que quién sabe qué, pero que es muy echada para adelante. Dicharachera, etcétera. Pero es un producto más. Pero ojo, es un producto falso, porque lo que nos están vendiendo no es lo que es el personaje. Xochitl dice que es indígena y se pone a hablar en ñaño y dice que buenos días se dice de tres maneras distintas, ¿no? Se pone, dice que viene del trotskismo. Hazme el favor. No, es una señora que está siendo postulada por el PAN. Sí. Es decir, el partido confesional del país. Sí, claro, nos están engañando con ese candidato. Yo no creo que esa candidatura tenga mucho futuro. Maestro Fisgón Monero, para cerrar, obviamente agradecerle la visita a Durango, espero que esta sea la primera de varias charlas que tengamos, la verdad es algo interesante, me agrada mucho, y que venga un perfil de este nivel aquí a Durango a promover el tema de la izquierda, que es lo que nos hace falta para el tema de la revolución de las conciencias. Un mensaje para Durango y claro. En el contexto que estamos, que lo platicamos tras bambalinas, un gobierno de coalición, un gobernador actual que está inmerso también en una batalla al interior, Morena que está creciendo, que está avanzando poco a poco en el territorio. Un mensaje para los duranguenses. Mira, yo sí creo que la revolución de las conciencias está llegando a Durango. Es decir, y yo sí veo, es decir, vengo de una asamblea en la cual la gente estuvo discutiendo temas que son duros, que son delicados, y lo hizo muy bien. Se habló del tema de salud, del tema de educación, del tema de las mujeres, del tema de la diversidad sexual, y la verdad es que el nivel fue muy bueno. Yo no había visto esto en Durango antes. Está fantástico. Claro. Hay un renacimiento del debate, de la discusión, de las ideas, y esto es muy importante y se está dando. Ahora, Durango tiene además un gobierno que está cribado de contradicciones, ¿no? Es decir, perdón, se nos olvida que sobre todo en el norte del país hubo un pleito muy viejo entre el PRI y el PAN, y ahora resulta que vienen aquí en alianza, que son amigos y que no pasa nada. Las contradicciones están a la vuelta, están a la vista. Estamos viendo
lo que dice Marco Cortés de Aispuro, y estamos viendo la reacción de Esteban Villegas, ¿no? Es decir, las contradicciones estas no se han resuelto. Y lo que yo sí creo es que los avances reales de la sociedad se dan cuando la sociedad en general adquiere un nivel de conciencia. Y eso es lo que está ocurriendo. Y sí, yo sí veo que Lourdes está haciendo un muy buen trabajo al frente del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo sí veo que se está consolidando el Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Durango. Y pues esto yo sí creo que augura cambios importantes en un futuro, ojalá. Y digo, dicho sea de paso, la última elección no se ganó, pero se avanzó a 18 municipios. Sí, claro. Me parece que viene una batalla interesante. El anterior régimen se quiso suicidar al salirse de la ley de coordinación fiscal. Es una tontería, y me parece que este actual gobierno ha abierto las puertas a un diálogo y una cooperación que es necesaria para una entidad como Durango. Así es. Maestro Fisgón Monero, le agradezco mucho, la verdad es un placer haberlo tenido aquí en el cabaret, y esperen más entrevistas de estas, le agradezco nuevamente. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias a todo el equipo, Daniel y todos los que están presentes. Hasta luego.